Epístola del apóstol San Pablo a los Romanos. Romanos 7. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Hablo con los que conocen de leyes, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. La mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley que la unía a su marido. Así que si en vida del marido se une a otro hombre, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, es libre de esa ley, de tal manera que si se une a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras vivíamos en la carne, las pasiones pecaminosas, estimuladas por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella a la que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, y no bajo el régimen viejo de la letra. Bueno, hasta ahí. La vez pasada en capítulo 6 vimos cosas muy importantes que el apóstol Pablo había dicho. Por ejemplo, capítulo 6, versículo 1 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Eso es muy importante que uno tenga en cuenta. Si nosotros a través de la gracia vino a través de la cantidad de pecado que teníamos. La exagerada maldad que había en la humanidad, en nuestra vida, hizo que Dios tenga misericordia de nosotros. Increíblemente, pero así fue. Nosotros solamente estábamos llenos de iniquidad, pecado, suciedad, y por eso fue más grande el amor de Dios. O sea, eso es como que mientras el que más pecado tiene, más agradecido está, quiere decir. El que más deuda tiene, cuando se le perdona, dice que agradece más. Jesús explicó una vez esta parte: una persona debía 500 denarios, otra persona debía 50. Y a los dos se le perdonó. ¿Quién le amará más? Decía. El que se le perdonó 500, dice, porque debía más. Entonces, de la misma manera, la persona que tenía más pecado, que era más terrible, realmente sintió más grande esta gracia. Pero por esa razón, ¿vamos a perseverar en el pecado? Pregunta. Ya que, porque tuviste tanto pecado a Dios, tanto te amó, y bueno, que ya tanto pecado tuve y tanto me amó, voy a continuar más pecando. Así vas a decir: en ninguna manera es. Entonces, la persona que entendió el amor de Dios no quiere vivir más transgrediendo la ley de Dios. Ese amor le ha hecho cambiar. Después decía en el versículo 14: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Enseñorear quiere decir gobernar, dominar y manejar. ¿Por qué el pecado? El pecado es la transgresión a la ley. ¿Por qué la transgresión a la ley nos gobernaba y nos manejaba? Porque nosotros habíamos transgredido la ley. Por eso tenía poder sobre nosotros. Cuando nosotros transgredimos la ley nos busca, nos persigue y nos atrapa y nos hace sufrir. Y nosotros no somos libres porque hemos transgredido. Pero ahora ya no nos va a dominar, ya no nos va a más hacer nada, porque ya no estamos más bajo su poder. Porque alguien sacó nuestra culpa. Si yo soy un policía y le voy buscando a Juan, a Samuel, porque cometió un robo, yo le voy buscando y él corre de mí. Pero cuando alguien le liberó de esa culpa, yo ya no tengo poder sobre él. ¿Me entienden, no? Entonces, nosotros hemos sido liberados de las transgresiones de la ley. Eso es muy importante. Por eso dice que el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no esté bajo la ley, sino bajo la gracia. Y versículo 15 dice otra vez: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Otra vez, en ninguna manera. ¿Se dan cuenta en que los dos puntos que arrancamos ahora, para rememorar, tanto por haber recibido abundancia de gracia por la cantidad de pecado que teníamos? Éramos tan pecadores, y la gracia, por eso, a pesar de eso, Dios nos dio la gracia, no para que sigamos pecando. De la misma manera, Dios, que quitó nuestra culpa, para que la ley no nos persiga más, no nos da derecho ¿a qué? A transgredir la ley. Porque Dios nos quitó la culpa de la ley, nosotros no por eso vamos a transgredir. Por eso pecaremos, porque no estamos bajo la ley, bajo la gracia, en ninguna manera. ¿Entienden hasta acá este punto? Esto es lo que estaba Pablo compartiendo. Y finalmente el versículo 23 dice: porque la paga del pecado
es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cómo se tenía que pagar el precio del pecado? Muerte es quedar separado de Dios, fuera de su reino, dice. Por cuanto todos pecaron, están destituidos del reino de Dios, dice. Hay que tener en cuenta que muerte es quedar separado de Dios. ¿Y quién es el que va a quedar separado de Dios? El que se opone a Dios. ¿Cómo puede ser que vos vayas a vivir con Dios si vos sos su opositor? Si vos sos el que le hace la contra. Ese es el precio del pecado. Entonces, si la persona quiere quedarse fuera del reino de Dios, tiene que transgredir la ley de Dios, tiene que ser pecador entonces. Y tiene eso un precio. Y ese precio, ¿quién fue que lo quitó? O sea, ¿quién fue que lo pagó? Jesucristo. Jesucristo pagó ese precio. Entonces imagínense, Él pagó el precio de nuestras culpas. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser parte de su reino. Para que podamos caminar con Él. Y ahora el apóstol Pablo, en capítulo 7, quiere explicar, de acuerdo a una analogía que va a hacer sobre el matrimonio. Quiere hacernos entender este punto. ¿Qué Pablo va a hacer ahora? Nos va a querer explicar realmente lo que vale ese precio que Jesús ha hecho por nosotros. Que Jesús ha hecho por nosotros a través de la analogía del matrimonio. Y vamos a ver unos textos que Pablo no mencionó acá, pero que se suponía que la gente que le estaba escuchando ya sabía. Por eso el versículo 1 dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Del capítulo 7, ¿no? Pues hablo con los que conocen la ley. La ley que es la Torá, los 5 libros de Moisés. Hablo con la gente que ya entiende estas cosas, que conoce lo que está escrito ahí. Yo también hablo con los que conocen ya la Torá, ¿entiende ya de qué estoy hablando? Entonces, porque nosotros, en nuestro caso, Pablo, nosotros no conocemos muy bien la ley. Realmente tendríamos que así responder. Pero la gente ni siquiera toma en cuenta esto. Yo realmente debería responder, sí, Pablo, vos estás hablando ahí con los romanos que conocen la Torá, conocen la ley, pero sé dónde hay callo, mía. Yo no conozco la ley y los 10 mandamientos, puede ser que conozca. Amarás a Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente, o algunas cosas. Pero acá cuando él está hablando, hablo con los que conocen la ley, se refiere, hablo con los que conocen Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. ¿Conocen completo lo que está ahí? ¿Acá también? No, yo me incluyo, yo tampoco conozco todo. ¿Me entienden? Entonces, ahí ya vemos la primera traba de entender las cosas del apóstol Pablo. Nosotros no conocemos mucho la palabra. Entonces, de ahí ya nosotros tenemos que ponernos a pensar. Esto no va entonces dirigido directamente para mí. ¿Cuándo va a ser directamente dirigida para mí? Cuando yo empiece a conocer lo que dice la ley. Ahí entonces voy a entender de qué es lo que Pablo me está hablando. Entonces, dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, pues la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Dice. La ley controla y domina a una persona mientras esta persona vive. Dice. Los estatutos y los decretos de Dios. Pero si esta persona muere, pues ya no puede más aplicarle la ley. Si por ejemplo una de las leyes es reunirse en Shabbat, esa es la ley, ¿no? Pero el que murió, ¿puede cumplir esa ley? ¿Se le puede aplicar esa ley? Ya no puede porque ya murió ya. Mientras está vivo, entonces tiene que aplicar esa ley. Entonces eso está aplicando el apóstol Pablo. Y después, pero no para decir que la ley es una carga para la gente, sino para hacer entender algo. Fíjese lo que dice el versículo 2. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley. Y ahí dice, de la ley del marido, dice. O sea, hay una ley para la mujer que ella empezó a quedar, a sujetarse a partir de que se casó. Antes de casarse, cuando era soltera, ella no tenía, le podía salir donde quería, podía irse donde quería, podía hablar con quien quería, así era, ¿no? Pero una vez que se casó, no, ya no puede más irse donde quiere. Ya tiene que hacer las cosas de acuerdo a lo que rige la ley que está establecido para la esposa en el caso de un matrimonio. ¿Me entienden esto? Entonces está sujeta, dice. Ya no. ¿Por qué antes, amiga, vos con nosotros venías cuando se te da la gana? ¿Por qué ahora no? Porque ahora estoy casada. ¿Sí o no? O ahora estoy
casado, no casado alguno. Ahora estoy casado, casada, entonces ya no hay que tuve, mamá guaré, terminó ese tiempo mi vida. ¿Entienden hasta acá, no? Así que, versículo 3. Si en vida del marido, y escuchen muy bien lo que dice acá, se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Y pareciera que Pablo está hablando acá de moralidad matrimonial, ¿no? Pero si nosotros entendemos lo que estaba hablando un poco antes, estaba hablando nada más y nada menos de la abundante gracia que hemos recibido por causa de nuestro pecado. Estaba hablando de lo terrible que éramos por causa del pecado de Adán, que todos estábamos apartados de Dios, que habíamos recibido la muerte y que Cristo nos había dado la vida y que por causa de eso teníamos que tener corazón agradecido, vivir en santidad. Todo esto era el tema. Y de repente entra con moralidad matrimonial, lo que realmente le está queriendo explicar, algo que está escrito en la ley y que quiere que apliquemos a nuestro corazón. Algo que ocurrió con el pueblo. Está yendo otra vez al pasado para abrirle el entendimiento a ellos. Y por eso yo quiero leer un texto donde menciona algo similar. Vamos a Jeremías capítulo 3. Bueno, Jeremías capítulo 3, el versículo 1. Dicen, si alguno dejare a su mujer y yéndose ésta de él se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? Sale una pregunta, ¿volverá a ella más? ¿No será tal tierra del todo amancillada? Mancillada es pisoteada. Tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice el Señor. O sea, según esta palabra, si una persona le dejó a su esposo para irse con otros, se fue a pecar, a adulterar, y de repente quiere volver con su marido, según la ley, esto es abominación. Si una persona hace así, la tierra se está contaminando, dice. O sea, tal mujer que hizo eso y después regresa, ¿qué está haciendo? Está ensuciando la tierra. Así está diciendo Dios. ¿Entienden lo que estoy hablando, no? Una mujer se fue de parranda con muchos amigos, dice. Y de repente, ay, ya me arrepentí, quiero volver. Sí, puede volver, pero según la ley, ¿qué es esto? Abominación. Terrible. Ahora entienden por qué la mujer adúltera, la mujer samaritana, que había tenido muchos maridos, tenía medio vergüenza, aunque era samaritana. Tenía medio vergüenza ella. Porque tal mujer siempre era considerada abominación. Nadie quería ni acercarse a ella. La mujer adúltera también. ¿Se acuerdan cuando entró una mujer pecadora y Jesús estaba en la casa de un fariseo y le toca a Jesús su pie? Y el fariseo dice, si supiera a quién le toca. Si era profeta se daría cuenta, así hace. Porque que una mujer que ha cometido pecado, adulterio, se acerque a vos, te toque, es abominación. Imagínense cómo era antes. Terribles. Terrible. ¿Por qué? Por la ley. La ley dice eso. Vamos a ver después qué ley. Pero tú pues has fornicado con muchos amigos. Muchos. ¿No? Mas, miren lo que Dios le dice. Vuélvete a mí, dice el Señor. Pero Dios, ¿qué está diciendo? Regresa. Vuélvete. O sea, Él le está llamando. O sea, entonces Dios, ¿qué está haciendo? Está rompiendo la misma ley, ¿o no? Acá se puede entender que Dios está rompiendo una ley. ¿Cómo puede ser esto? Versículo 2. Alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugar no te hayas prostituido. Junto a los caminos te sentabas para ellos como árabe en el desierto. Y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra. Por esta causa las aguas han sido detenidas y faltó la lluvia tardía y has tenido frente de ramera y no quisiste tener vergüenza. Esto Dios está diciendo acerca de su pueblo. Frente de ramera es quiere decir que en su cara ya se ve que es una ramera, ya es muy visible. ¿Entienden, no? Así significa. O sea, eso ya es lo peor, pero a pesar de que es muy visible, que es una ramera,
no siente vergüenza, no le da pena, no le importa nada. Así Dios le está considerando a su pueblo. 4. A lo menos desde ahora no me llamarás a mí, Padre mío, guiador de mi juventud. Guardará su enojo para siempre, eternamente lo guardará. He aquí que has hablado y hecho cuantas maldades pudiste. Seguimos leyendo, versículo 6. Me dijo el Señor en días del rey Josías. Esto está diciendo el profeta Jeremías. ¿Has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. Está hablando acerca de las 10 tribus de Israel perdidas. ¿Cómo le llama Dios a las 10 tribus perdidas? La rebelde Israel. Y anoten bien esto en sus mentes. Característica de las 10 tribus perdidas, son rebeldes. Parece que tener rebelde. ¿Cómo se comporta un rebelde? No quiero, no me gusta, no me voy a ir, no voy a hacer, no quiero. No, ese es rebelde. ¿Qué nos parece, no? La rebelde Israel. Y dije, versículo 7, después de hacer todo esto, se volverá a mí. Pero no se volvió y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ahora ya le está hablando a su hermana Judá. ¿Qué vio Judá? Que Israel, las 10 tribus habían sido rebeldes, se habían ido y se habían perdido en el mundo, habían adorado ídolos. Y lo vio. Y Dios esperaba que al ver el pecado que había hecho Israel, las 10 tribus, Judá sienta como arrepentimiento. Porque ¿qué hizo Dios con las 10 tribus de Israel? Y acá vamos a ver esta ley con quién la aplicó. Versículo 8. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Una pregunta. ¿A quién le dio Dios la carta de repudio? ¿A Judá o a las 10 tribus de Israel? A las 10 tribus de Israel. A Judá nunca le dio carta de repudio. A las 10 tribus de Israel. ¿Cuál es la característica de las 10 tribus de Israel? Rebeldes. Nos endulcéis la ye, eso es cual. Penduna la ye. No, hay cual se invade. Pellapona la ye. No. Entonces, carta de repudio. Esta carta de repudio, ¿qué quiere decir? Que vos te vayas, sos libre de hacer lo que querés, pero no se te ocurra, ¿qué cosa? Regresar. No se te ocurra. Porque si regresas, ¿qué vas a hacer? Vas a contaminar la tierra. ¿Qué les parece? Te doy la carta de repudio. Seani, de libre macuanga. Pero a ni eyuye. Vos ya no tenés más aquí entrada. Imagínense. Esto es terrible, ¿no? ¿Y quién vio eso? Dice Judá. Vio que se le dio la carta de repudio. Quiere decir que le cortó Dios a Israel. Le expulsó, le hizo fuera. Entonces Judá tenía que tener temor. Nosotros ahora tenemos que vivir entonces conforme a la palabra de Dios. Porque mira lo que le hizo, le cortó. Esa no puede más regresar. Es por eso que muchos judíos no creen más en las 10 tribus perdidas. Ellos solamente se consideran el pueblo elegido, los judíos. Porque no hay más, a menos que crean en Jesús. Es la única forma. ¿Entienden hasta acá? Es la única forma de que regresen. Que eso es lo que Pablo está queriendo explicar. Pero no hay otra forma. Según la ley, las 10 tribus fuera. Están muertas. Aunque hay muchas profecías que hablan de buscar la oveja perdida. ¿Están entendiendo hasta acá, no? Un poco complicado, pero eso estamos viendo. Bueno, vamos a ver qué dice más. Versículo 9. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana, su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Con todo esto su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice el Señor. Además de eso, Dios vio el corazón del pueblo judío, que a pesar de que ellos seguían sirviendo a Dios, seguían adorando la Biblia, seguían haciendo sacrificios, pero ¿cómo estaban sus corazones? Falsos. O sea, estos eran
falsos creyentes. Por eso Isaías, mucho antes Isaías escribió en Isaías 1. Vamos a ver un poquito Isaías 1, después vamos a volver acá a Jeremías, porque esto tenemos que ver. Quiero que vean a lo que Dios le dijo a los judíos. Isaías escribió para los judíos. Por eso no crean que por hacer las cosas que dice la Biblia ya estamos bien delante de Dios. ¿Qué es lo que Dios mira? ¿Qué es lo que Dios observa? Nuestro corazón. Dios observa el corazón. Isaías capítulo 1 dice, versículo 10. Príncipe de Sodoma, oíd la palabra del Señor. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Eso es como tratando de hacerle entender. En ese tiempo ya no existía Sodoma ni Gomorra, pero lo estaba comparando con su pueblo. De Sodoma y Gomorra le estaba comparando a los judíos. Versículo 11. ¿Para qué me sirve, dice el Señor, la multitud de vuestros sacrificios? Así está escrito, ¿no? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. Luna nueva es Yom Teruah, ¿no? Yom Teruah, día de reposo. Al convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Esto es fuerte. ¿Qué le parece? Que Dios está diciendo, sus fiestas solemnes son iniquidad. No puedo soportar. Es como que nosotros, viva Dios, la fiesta de Dios. Y Dios, ¿cómo está sintiendo? Me hacen renegar esta gente cuando hacen estas cosas. Hay muchos que utilizan estos textos para justificar que esto ya no se debe hacer. ¿Sabían? Acá está escrito, ¿no? Luna nueva, día de reposo, al convocar asamblea, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Señor, ten misericordia de nosotros. ¿Por qué habla así Dios? Porque cómo estaban ellos, sus corazones. Cómo venían ellos hacia Dios. Fingidamente. ¿Se dan cuenta que no es porque nosotros hacemos ahora las fiestas, celebramos todo el Shabbat, todo lo que sea, que estamos bien delante de Dios? ¿Qué es lo que Dios mira? ¿Con qué corazón esa persona está sirviéndole a Dios? ¿Con qué corazón se está acercando? Y eso es lo que está diciendo acerca del pueblo judío. ¿Quién era el pueblo judío? El pueblo judío era el que tenía el conocimiento de la Escritura. Por eso para Dios era más aborrecible. Le prefería a las 10 tribus perdidas, porque ellos sí que eran perdidos. Pero nosotros ahora estamos llegando al conocimiento de la Escritura, estamos haciendo estas cosas, ya tenemos que saber en qué lugar de qué nos estamos poniendo. Cuando vayamos aprendiendo más. Somos personas que ya tenemos más responsabilidad. Bueno, quiero continuar con Jeremías. El versículo 11, ¿no? Y me dijo el Señor, ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la desleal Judá. ¿Cómo le llamó ahora Dios a Judá? Desleal. Yo he sido fiel con ustedes, les he protegido, les he cuidado y ustedes me han sido traidores. Hay una diferencia entre Judá e Israel. Le voy a decir cuál es la diferencia. Israel directamente se fue a pecar. ¿Cómo así? Mi vida, no quiero saber más nada de vos. Se cuelgan de ahí, ajata a pecar. Así dijo Israel. ¿Entiendes? ¿No? Directamente. Pero Judá, hola mi amor, ¿cómo estás? ¿Te preparo la cena? Sí. ¿Te va mañana a trabajar? Sí, se va. ¿Y cuando se va? Ahora entra. ¿Entienden la diferencia? Cañijapo ya. ¿Cuál se ve peor? ¿Cuál un hombre sentiría más furioso? ¿El primero o el segundo? Imagínense, el otro viene a la casa todo buenita, era todo fiel, le prepara la cena, la comida, todo lindo, pero no ella, Eso hacía Judá. Por eso ha resultado peor la desleal Judá. Porque me presentaba cara bonita, pero tenía corazón terrible. Es la misma historia del hijo pródigo.
Ahí vemos el hijo pródigo. El hijo pródigo, el menor que dijo, de ahí, papá. Se cueráis de ahí, no te quiero más, no te aborrezco, papá, y quiero irme al mundo. Y se fue. Pero el hijo mayor se quedó ahí, aparentemente sirviéndole a su papá, pero con corazón falso. Siempre quería él vivir también como su hermano, pero se aguantaba nomás. Y por eso un día descargó toda su ira. Eso Dios está diciendo. Ahora miren lo que dice Dios. ¿A dónde? Ya que el pueblo de Judá que había quedado, que aparentemente estaba sirviendo a Dios, era falsa. Era una esposa falsa. El corazón de Dios, ¿hacia dónde se enfocó? Fíjense lo que dice el 12. Ve y clama estas palabras hacia el norte. Y di, vuélvete, oh rebelde Israel, dice el Señor. No haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice el Señor. No guardaré para siempre el enojo. ¿Para quién es este llamado? Para Israel. El corazón de Dios está otra vez buscando a esa su esposa que había repudiado, aunque eso por la ley es prohibido. Si vos le traes otra vez a tu esposa repudiada, vas a contaminar la tierra. Mientras vos estés como Dios, ella no puede volver más. Pero acá ella está haciendo el llamado. Soy misericordioso. Y dice, vuelve, ve y clama al norte. Ya este pueblo está corrompido. Judá están corrompidos. Ve y clama otra vez a los que se han perdido. ¿Quiénes son esos que se han perdido? Por eso llegó esta palabra a nosotros. Si uno no puede reconocer la gracia de Dios tan grande que ha tenido con nosotros, realmente es malo. Por eso, desde aquí ya nos está llamando. Nosotros mientras los judíos hipócritamente le servían a Dios, digo algunos, ¿no? Nosotros ¿qué andábamos haciendo? Ahí adorando a Baal, en carnaval, adorando a Dios Sol. Eso andábamos haciendo, perdidamente. Andábamos viviendo. Versículo 13. Reconoce pues tu maldad, porque contra el Señor tu Dios has prevaricado y fornicaste con extraños debajo de todo árbol frondoso y no oíste mi voz, dice el Señor. O sea, lo que Dios nos está pidiendo a nosotros, los rebeldes, los que no queremos escuchar a nadie, no queremos saber nada de nadie, queremos hacer las cosas como a nosotros nos gusta, reconozcan sus pecados, reconozcan que han fallado. Peanto yure PM. Peñeme enan cuenta la peya poba y jaguri. Y que estaban fornicando sobre todo árbol frondoso, adorar el árbol decorado. Aquí, ¿quién tiene la costumbre de adorar un árbol decorado? La rebelde Israel. Nosotros. Versículo 15. Y os daré pastores. No, versículo 14, perdón. Versículo 14. Convertíos hijos rebeldes, dice el Señor, porque yo soy vuestro esposo. Y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión. Convertíos. El apóstol Pedro también cuando empezó a predicar dijo, convertíos y serán borrados vuestros pecados y vendrán tiempos de refrigerio. Quiere que nos convirtamos. ¿Qué es convertirse? Dejar de ser lo que éramos antes. Yo soy tu esposo. Se está presentando otra vez como esposo. ¿Cómo a la repudiada le vas a llamar otra vez como esposo? Significa, es algo increíble. Eso no se, entonces tiene que haber algo que solucione. Porque según la ley, ¿puede venir una repudiada? No, pero él está llamando. Y él es el creador de todas las cosas. Él puede hacer lo que quiere. O sea, algo grande está haciendo. Y versículo 15 dice, y os daré, fíjense lo que dice acá, pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. ¿Por qué todavía hay personas vagando ahí en la ignorancia? Porque no es primero que le va a dar el pastor que le va a enseñar. Primero tienen que convertirse de sus pecados. Primero tienen que darse cuenta que están mal con Dios, que se habían equivocado. Y después Dios te va a poner, ¿quién te va a enseñar exactamente la verdad, conforme a su corazón? ¿Quién en la Biblia dijo que era nuestro pastor? ¿Quién? Jesús. Yo soy el buen pastor. Y mis ovejas oyen mi voz. ¿Acá está la promesa o no? Les voy a dar un pastor que les va a enseñar exactamente mi palabra, con ciencia y con inteligencia. Amén. Entonces solamente esperaba eso.
Nos va a dar entonces alguien que va a solucionar nuestro problema. Y hay mucho para leer acá, pero no vamos a terminar nunca. Versículo 20 voy a leer y después me voy a traer a Romanos. Pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice el Señor. Nosotros fuimos la esposa infiel que abandonamos a nuestro marido. ¿Y Judá? ¿Judá abandonó también a su marido? ¿Qué hizo Judá? Fue desleal. Estando con su marido, pecaba con otro. ¿Y cómo se presentaba? Se presentaba con cara de santita. Pero Israel, ¿cómo luego se presentaba? ¿Cómo dice ahí? ¿Qué se veía en su frente? Soy ramera. Así se veía. Así dice la Biblia, ¿no? Soy una ramera. ¿Qué te parece si alguien tenga escrito aquí luego? Entonces ya, y sin vergüenza anda, hola, hola. Sí. Pero Judá, como santa, todo bien cubierto así. Pero para Dios, ¿quién era peor? Judá era peor. El religioso, el que estaba disfrazado. Por eso Jesús le exhortaba a los líderes religiosos. Ustedes son sepulcro blanqueado. De apariencia todo bien, pero su corazón está lejos de mí. Me honran con sus labios, pero lejos sus corazones. Así le estaba hablando. Tiene hasta acá. Bueno, antes de volver a Romanos, quiero ver Isaías 54. Cómo Dios sigue buscando a su esposa rebelde. Isaías 54, del versículo 4, dice: no temas, pues no serás confundida. No te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez no tendrá más memoria. ¿Cuál fue la vergüenza de su juventud? Haberle abandonado a su marido. Israel, cuando empezaba recién a ser pueblo, ya se fue tras otros dioses. Porque tu marido es tu hacedor, el Señor de los ejércitos es su nombre. Y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Acá hay una promesa de que no tengas miedo, porque yo soy tu esposo. La palabra marido quiere decir quien te protege, quien te da satisfacción, y soy quien te va a redimir. ¿Están entendiendo? Entonces Dios le está dando una promesa. Recuerden que esta misma palabra mencionó el apóstol Pablo cuando hablaba a los Gálatas. Entonces esta carta, ¿a quién va dirigida? A los expatriados, a los perdidos, a los descarriados, a las 10 tribus perdidas. A esa va dirigida, ¿no? Porque Pablo, ¿a quién le escribía? A los Gálatas. ¿Quiénes eran los Gálatas? Eran descendientes griegos. Eran de las tribus que se habían perdido. Entonces Dios le dice: han pecado cuando empezaron a ser pueblo, pero Dios es tu redentor, tu marido. Así se está presentando. Después, porque, versículo 6, porque como la mujer abandonada y triste de espíritu te llamó el Señor, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Por un breve momento te abandoné. Como a la mujer repudiada. ¿A quién se le repudió? ¿Se acuerdan a quién se le dio carta de repudio? A las 10 tribus de Israel perdidas. Entiendan, yo te voy a traer otra vez. ¿Se puede hacer eso? ¿Hay posibilidad? ¿Hay forma de hacer eso? ¿Cómo? Y fíjense, nada más y nada menos acá en Isaías 53, que dice, versículo 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos. ¿Quiénes fueron los que se descarriaron? Las 10 tribus perdidas de Israel. Ellos se descarriaron, se fueron. Ellos abandonaron a Dios, ellos decidieron abandonar a Dios. Se fueron adorando becerros de oro, se fueron sirviendo a los dioses paganos. Después que dice, cada quien se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Y acá se dan cuenta que en Isaías ya aparece un él. Hay alguien que está recibiendo las maldiciones de estos que se habían descarriado. O sea que hay forma de volver a traer a este pueblo, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Hay que solucionar sus transgresiones. Hay que limpiar sus pecados. Hay que darle gran misericordia. Hay que darle amor para poder volver a traer a esta gente que se han descarriado.
¿Quiénes son? Nosotros, rebeldes. Hijo pródigo como novillo indómito. ¿Saben qué es novillo indómito? Toro ñaro. Torito ñaro. ¿Así es? ¿Está bien? No se puede domar. No se puede domar. Terrible. Bueno, así estaba saliendo. Ahora quiero leer, antes de volver a Romanos, esta ley que estaba en Levítico. Tenemos que saber, esta ley del matrimonio. No está en Levítico, Deuteronomio 24. ¿Qué decía esta ley? Porque después vamos a entender acerca de la ley del matrimonio. Fíjense lo que dice en Deuteronomio 24, del versículo 1. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Acá sale una palabra, por ejemplo, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente. Entonces, esa cosa indecente los judíos tomaron como cualquier cosa. Por ejemplo, no, mi esposa ya no cocina más bien. Ya su comida no es más rico, ¿no? O qué sé yo. Cualquier cosa, o ya así. Entonces ya le daban carta de divorcio. Por eso hubo la discusión con Jesús. ¿Se acuerda que Jesús le discutió sobre eso? Y Jesús le dijo, ¿por qué se dio esta ley? Esta ley se dio por la dureza del corazón de ellos. Dice. Por eso se dio. Entonces ellos utilizaban esta ley, pues bueno, acá dice la ley, si yo no le gusta más a mi esposa, para mí ella es una indecente y le daba la carta de repudio y cambiaba de esposa. Y cuando vos le das la carta de repudio a tu esposa que le está repudiando, no podés volver a recibirle más. Pero acá dice, ¿por qué no podés volver a recibirle? Eso nos faltaba completar en la ley. ¿Por qué a la que le da la carta de repudio, por qué no podés volver a recibirle? Miren lo que dice. Versículo 2. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre, dice. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, o sea, el segundo, postrer significa el segundo, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar. Y dice, ¿por qué? Para que sea su mujer, después de que fue envilecida, o sea, después de que fue contaminada. Porque es abominación delante del Señor, y no has de pervertir la tierra, porque tu Dios te da por heredad. O sea, que esta mujer que se fue con otro, y ese otro también le votó, ya no puede regresar más con su primer marido. Porque si regresa, ¿qué va a hacer? Va a contaminar la tierra. Dice acá que está envilecida, impura, ¿sí? Ha quedado sucia, inmunda. Si viene a la tierra, va a contaminar. Israel, las 10 tribus perdidas, ¿con quién dice que se fue? ¿Con uno o con muchos? Con muchos hombres, con muchos amigos. Dice. O sea, que está peor que impura. Sí, es lo mismo que le había pasado a Gomer, la adúltera. ¿Entienden o no? Bueno, esa es la ley. Esta es la ley del divorcio, ¿no? Del matrimonio. Bueno, vamos a Romanos. Ahora vamos a tratar de definir lo que Pablo quiere decir. 3 nos quedamos. Así que si en vida el marido se uniera a otro varón, será llamada adúltera. Pero si el marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniera a otro marido, no será adúltera. Entonces, si una persona casada con su primer marido se va con otro, será llamada adúltera, dice acá en la Biblia, mientras su marido vive. Israel se fue con otra persona, o sea, con otros dioses, así podemos hablar. ¿Y Dios vivía todavía o no? Dios estaba vivo. Si todo el Antiguo Testamento, Dios habla. Dios nunca se muere, ¿no? Entonces, mientras el padre, mientras el marido viva, ¿qué va a hacer Israel? Adúltera. Entonces, ¿qué tiene que pasar con Dios para que Israel pueda ser libre? Para que no pueda ser llamada adúltera. ¿Qué tiene que hacer Dios? Tiene que morir. Entonces, ahora usted entiende por qué Jesús tenía que morir. Esto ni los judíos lo entendían.
Ellos no entendían eso. Señor, ya vas a reinar. No, yo tengo que morir. No, en ninguna manera te acontezca esto. ¿Qué morir en 8 cuartos? No, porque ellos no estaban pensando en quién. En las 10 tribus perdidas. Israel tiene que regresar. Pues mientras yo viva, porque Jesús vino en representación de Dios. Así está escrito en la Biblia. Él es la imagen viva del Dios viviente, dice. Él es el verbo encarnado, que estuvo desde el principio. Él vino como el marido. Así está escrito en la Biblia. Entonces, mientras Él viva, ¿Israel puede regresar? No, porque si regresa, ¿qué va a pasar? Se va a contaminar la tierra. Entonces, por eso Jesús era necesario morir. Tenía que morir. Y por eso murió. Por eso Él tuvo que pagar el precio de todos nuestros pecados. Por eso el Señor cargó en Él, dice, el pecado de todos nosotros. Precisamente nosotros que nos habíamos descarriado. ¿Por qué creen que nosotros ahora estamos volviendo a Dios? Volviendo a la fe, volviendo a la palabra. ¿Por qué nosotros acá de Paraguay, Argentina, con todos los países, los que somos llamados cristianos, estamos empezando a creer en las Escrituras? Porque Jesús murió en la cruz. Eso fue lo que nos trajo a nosotros. Eso es lo que hizo que nosotros podamos regresar a Dios, volver a Él. Así también, versículo 4, vosotros hermanos míos, ¿ve cómo ya está comparando con nosotros? Habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Acá dice que nosotros hemos terminado, hemos muerto para esa ley. ¿Cuál era la ley que nos condenaba a nosotros? ¿Cuál era la ley que a nosotros nos impedía volver a Dios? La ley del divorcio, la ley del repudio. Nosotros teníamos carta de repudio. Esa ley estaba encima de nosotros. No podíamos volver. Pero en la Biblia también menciona otra ley. Hay la ley del celo. Que Dios también tenía celo por su pueblo. Y dice que si una persona, les voy a comentar, esto está en Números capítulo 5 del 11 al 24. Por falta de tiempo no puedo leer, pero ustedes pueden buscar y leer. El número del 11 al 25, del 11 al 24. Les comento. Si un marido siente que su esposa le está traicionando o está haciendo alguna falla, él le tiene que llevar ante el sacerdote. Y dice, mire, yo siento que mi esposa me está traicionando. Entonces el sacerdote le pregunta, ¿vos no estás haciendo nada malo? No, yo soy buena, soy buenita. Bueno, entonces prepara un líquido amargo. Y dice que ahí tira todas las maldiciones, maldito, todas las maldiciones ahí, polvo de la tierra y todo. Bueno, vas a tomar este trago amargo. Aquí están todas las maldiciones contra la mujer adúltera, contra la que comete pecado de adulterio. Aquí está. Si vos no hiciste nada malo, esto en tu corazón, en tu vientre, va a ser bendición. Vas a ser una mujer fructífera. Pero si vos hiciste algún pecado, esto va a hacer que reviente tu estómago. Así. Y te vas a deformar. ¿Estás de acuerdo? Y ella dice, sí, estoy de acuerdo. Entonces, toma. No sé si ocurrió eso. En la Biblia no menciona algún caso. Pero así está escrito, ¿no? No hace, y justo fulano tomó y le pasó. No menciona. Pero esto era una profecía. Dios quería explicarnos algo. Entonces, vamos a suponer, Jesús está en representación de Dios. ¿Quién es la esposa adúltera? El pueblo de Israel, ¿no? ¿Quién es el marido celoso? Jesús. Supongamos que Él nos presenta ante el juez. Tengo duda de que esta persona esté adulterando. Y nos dan a beber a nosotros este trago amargo. ¿Qué pasaría si nosotros tuviéramos que beber este trago amargo? Reventamos. ¿Entiendes, no? A ver, tú, ¡pum! Reventamos. Porque en nosotros no había nada bueno. Entonces, ¿qué tuvo que hacer acá el esposo? Acá el esposo cambió. En vez de llevarle ante el juez y acusarle y ponerle ahí a la esposa, aunque se sospecha que es celosa, él tomó el trago amargo. Él se hizo culpable. Sabiendo que éramos culpables, él se hizo culpable. Porque sabía que si nosotros tomábamos el trago, estábamos muertos. ¿Me están entendiendo? Él cargó nuestra culpa.
Entonces de esa manera, porque sabía muy bien quiénes éramos, nos conocía muy bien. No es que tenía sospecha, estaba seguro de que éramos adúlteros. Toda la Biblia muestra, toda la Biblia habla. Entonces, ese es el amor de Dios hacia su pueblo. ¿Me están entendiendo? ¿No? Ese es el amor que tenía hacia nosotros. Por eso nosotros pudimos ser salvos. Por eso Él, ¿qué hizo? Fue a la cruz y para que se cumpliera la escritura, dice en San Juan, dijo, tengo sed. Vamos a ver un poco en San Juan. San Juan 19, versículo 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y aquí hay dos escrituras que se están cumpliendo. Una que ya estaba en Salmos. En Salmos decía que me dieron a beber hiel y vinagre. Y en la ley del esposo celoso mencionaba también que a la mujer que se le sospechaba por adulterio se le tenía que dar también una bebida amarga. Ahí no dice qué era, solamente dice que era un trago amargo y que tenía que producir hinchazón y reventar en su vientre. ¿Qué pasó cuando Jesús tomó ese vinagre, esa bebida amarga? ¿Qué ocurrió? Pasando un rato, un soldado vino y le clavó su costado. Y su costado reventó. ¿Y qué salió? Vamos a ver, 34. 19:34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. De su costado de Jesús salió sangre y agua. Reventó. ¿Qué representa la sangre? Vamos a pensar nomás. ¿Qué representa? Nosotros que vemos la Biblia podemos sacar una conclusión. ¿Por qué sangre y agua? ¿Por qué de su costado? ¿Qué estaba haciendo Jesús ahí? Jesús estaba cargando nuestras culpas. Estaba queriendo darnos a nosotros vida. Está pagando con su vida nuestros pecados. Es clavado con una lanza a su costado y sale agua y sangre. ¿Qué necesitamos nosotros para tener vida? Sangre, precio, pago, sacrificio, muerte. Eso representa la sangre. Es la manera de pagar el pecado. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Entonces sí o sí tenía que salir su sangre de Jesús para que sean borrados nuestros, para que el precio se pague. ¿Y qué es el agua? Agua, purificación, limpios, puros, sin mancha. ¿Por qué nosotros no podíamos volver a la tierra? ¿Qué decía en la Biblia? Estábamos en vileza. ¿Qué era vileza? Inmundos, sucios. Por más que se pagó nuestro precio, pero con esta inmundicia podemos venir a la tierra, no se puede. ¿Qué representa el agua? La escritura, la palabra de Dios, lo que nos purifica, nos limpia. ¿Sí o no? Así está escrito. En Efesios dice que Él se entregó. Efesios capítulo 5. Efesios 5 compara también al esposo. 5:24. Así, 23. 5:23. Maridos, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, el cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Versículo 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, versículo 25. Amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Lavamiento del agua, le amó a la iglesia, por eso no permitió que nosotros tomásemos esa agua amarga. Él tomó, entonces reventó su estómago, porque no amaba, entregó su vida. Entonces ahí Él estaba haciendo el papel que nosotros, estaba cargando el papel nuestro, estaba recibiendo nuestras culpas. ¿Se entiende aquí, no? Y también estaba muriendo como nuestro primer marido que nos había dado la carta de repudio. Entonces, al morir en la cruz, ¿qué hizo? Pagó el precio de nuestro pecado, pagó nuestro adulterio, nuestra infidelidad y también con su muerte hizo que la ley de repudio se anule. ¿Entienden?
Con su muerte hizo que la ley de repudio se anule. Entonces, ¿cómo quedamos? Quedamos sin adulterio, sin fornicación, sin mancha, sin culpa y sin marido. ¿Entienden? ¿No? Quedamos solteritas, nuevecitas de paquete. ¿Sí o no? ¿Cómo dice Pablo que quiere presentarle a la iglesia? Como una virgen desposada. Así está escrito. Bien, sin manchas, sin arrugas, sin culpas. Así tenemos que estar para estar 27 en su copa. Así. ¿Entiendes? Eso es lo que Jesucristo ha hecho. Todas estas cosas Él ha pagado por nosotros. Ha dado su vida en rescate por nuestras almas. Por eso tenía que morir en la cruz. Entonces, ¿cómo nos dejó? Libres. Por eso nos está llamando. Por eso Jeremías dice, vuélvete, vuelvan, regresa. En Isaías 44 está escrito, vuélvete porque yo te redimí. Así está escrito. Vuélvete, yo te perdoné, ya solucioné tus problemas. Eyúntema. Igual que el hijo pródigo, hijo, ven. Él ya solucionó el problema del hijo en su corazón. Ya estaba perdonado el hijo pródigo. Faltaba que regrese, ¿y qué iba a hacer? El proceso de purificación y de cambio se iba a encargar el Padre. No tenés que encargarte vos. Pero estoy sucio, soy un desastre. No te preocupes. Por eso tenía que salir de Jesús sangre y agua. Terminemos con Romanos. Así también, versículo 4, ¿no? 7:4. Vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Entonces, ya que nuestro marido que nos repudió ha muerto, ¿cómo quedamos nosotros? Libre de la ley del marido. Podemos casarnos con otro. Además, no solamente ha muerto el marido que nos repudió, sino también Jesús, nuestro marido, ha cargado nuestra culpa, ha bebido nuestra bebida. Por lo tanto, no solamente hemos quedado libre de marido, sino también libre de toda culpa. Porque se puede decir esto, sí, el marido murió, pero vos seguís teniendo la culpa. No sé si me entienden. La culpa sigue quedando. Por ejemplo, si una mujer muere su marido, es viuda, pero sus pecados, todas sus atrocidades, siguen quedando. Eso no se le limpia. Pero el marido se encargó de no solamente morir para que se borre la ley del repudio, sino también de cargar todas sus culpas. Por eso tuvo que beber, para que se cumpla la escritura, tengo sed. Tuvo que beber ese trago amargo. Entonces, para que reviente. Y de reventar salió la sangre y el agua. Testimonio de que de que el precio de nuestro pecado se pagó y de que la palabra nos ha limpiado, de que estamos limpios. Por eso tenía que derramarse en esta tierra, para que la tierra no sea amancillada, pisoteada. Y su sangre y el agua salió y se derramó en la tierra. La tierra quedó pura, limpia. Y nosotros también. Amén. ¿Para qué? Para que ahora podamos ser de otro. ¿Y quién es ese otro? ¿Quién es ese otro? Porque al tercer día Él se levanta otra vez. ¿Por qué era importante que se levante otra vez? Porque si nosotros no somos de Él, ¿de quién somos entonces? Del mundo. Sí o sí Él tiene que levantar. O sea que por más que haya, fíjense, por más que haya hecho todo para salvarnos y limpiarnos, para que nosotros tengamos la eternidad, tenemos que ser uno con Él. Porque solo Él es eterno, nosotros no somos eternos. Entonces no nos sirve solamente que nos haya limpiado y haya pagado toda nuestra culpa, también tiene que hacerse uno con nosotros. Ese era el propósito. ¿Entienden? Por eso Él tiene que resucitar. Ahora sí podemos unirnos libremente con Él y ser eternos y recibir eternidad. Amén. Bueno, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Y acá cuando dice pasiones pecaminosas, ¿cómo dice en tu Biblia? Quiere decir que el pecado, o sea, la ley en nuestro corazón, por causa del pecado, producía un deseo para ir en contra de Dios. Un deseo, es como una fuerza que nos atrae, un yetzer hará, una inclinación al mal. Al saber, por ejemplo, que no hay que hacer esto, esa inclinación al mal produce que quiera hacer. No sé si me entienden, ¿no? Eso éramos nosotros antes de que Jesús haya muerto por nuestro pecado. Ese corazón teníamos. Y por eso vivíamos esclavizados por la ley.
Por eso éramos esclavos de la ley, porque la ley dice no haga esto, pero el Yepser hará, me empuja a hacer y no puedo hacerlo. Justamente lo que la ley no quiere que haga, algo me lleva. Hay una inclinación en mí, un deseo pecaminoso. Pea y tela se haya posea. Por ejemplo, cuando la gente peca, realmente, ¿cómo se siente? Se siente bien. Le gusta. Y usted ya pecaste alguno. ¿Por qué? Porque eso es lo que el deseo pecaminoso produce en el corazón. Hasta que entiende lo que eso producía en su vida. Ahí recién cambia su corazón. Hay una fuerza que le hace sentir ya mal. Por eso ustedes van a darse cuenta, el que ya nació de nuevo, cuando es otra vez arrastrado por esa corriente, ya se siente mal, ya le da gallerella. Pero el que no ha nacido de nuevo, todavía sigue en ese ambiente. Por eso acá mira lo que explica. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Ahora dice hay un régimen, una nueva dirección, una nueva, se puede decir inclinación. Antes era una inclinación hacia el mal, ahora hay una inclinación hacia Dios. Hay algo que aunque nosotros tenemos el mal en nuestro alrededor, pero ahora nos empuja a hacer lo que Dios quiere. Que no es más ley nomás, no es escritura nada más. Es una fuerza, es un poder. ¿Cómo se llama eso? El Espíritu de Dios. El Espíritu que Jesús dijo que iba a venir, el Consolador. Que hace que nosotros podamos seguirle y servirle. Es una fuerza también. ¿Se dan cuenta? Hay una fuerza que nos empuja. ¿Por qué no vamos a hacer lo que hace el mundo? Hay una fuerza que hace que no querramos más hacer estas cosas. Nuestra carnalidad todavía nos empuja hacia eso, pero hay otra fuerza que se opone. Por eso Gálatas dice que estas dos fuerzas se oponen. Así dice, ¿no? Hay una guerra ya en nuestros corazones. Y para terminar, este régimen nuevo de la letra, vamos a 2 de Corintios capítulo 5. Fíjese lo que dice acá. Versículo 13. Porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Porque el amor de Cristo, del Mesías, nos constriñe. ¿Qué es constriñe? Nos lleva, sí. O también se dice nos empuja. No es más nosotros, sino ese amor. O sea, ¿y cómo quiere decir amor? Atienda muy bien, no quiere decir que Él nos ama, no. Porque hemos visto su amor tan grande, se produce en nosotros un deseo de seguirle. Cuando ustedes ven que una persona le ha hecho un favor tan grande, automáticamente quieren agradarle a esa persona o tratarle bien o lo que sea. Automáticamente. Pero cuando alguien es desagradable con ustedes, no quieren ni pasar a su lado. Algo así. Cuando ustedes entienden el gran amor que ha tenido Cristo hacia nosotros, ese amor nos lleva, nos empuja a seguirle, a servirle y a escuchar su palabra. Así está escrito. Es un nuevo régimen. No es simplemente letra. No es simplemente ley. Es una fuerza que hace que haga lo que Él quiere. ¿Y qué es lo que Él quiere? Lo que está en la palabra. Pero hay una fuerza que me empuja. Acá está diciendo el apóstol Pablo, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. ¿Qué significa luego todos murieron? Todos ya hemos dejado esta vida pasada. Cuando los israelitas pasaban el desierto, cruzaban el Mar Rojo, ellos fueron sepultados ahí. ¿Qué quiere decir? Su hombre que era esclavo de los egipcios fue sepultado. Pero ¿qué pasó? Ellos salieron y ¿quién quedó ahí? Los egipcios quedaron. De la misma manera, cuando Jesucristo murió en la cruz, ese hombre que se oponía a Dios, esa persona que se oponía a la palabra, quedó muerto ahí en la cruz. Y cuando resucita un hombre que quiere vivir para Dios, que quiere servirle a Dios. Esta es la fuerza que nos empuja ahora. Esto, a medida que uno va entendiendo y conociendo, va dándole más importancia en su vida. Por eso el apóstol Pablo decía que la fe, la fidelidad a Dios,